Buenas noches amigos, hoy es jueves gatuno y como bien dicen, en la repetición está el gusto. Esta noche tenemos nuevamente a nuestra doctora, la doctora Thais Estefan de Veterinaria Thaisa. Doctora, en primer lugar, mil disculpas por el problema técnico que tuvimos la semana anterior. No, no, Lamentablemente pasaron cosas que ya escaparon de nuestro control con esta plataforma y no podíamos escucharla bien, no podíamos disfrutar de manera total y de manera completa la presentación. Entonces le agradecemos mucho, doctora, por su paciencia y por haber aceptado venir nuevamente esta semana. Hemos tenido muchos comentarios durante la semana de personas que nos decían qué pena, no escuché completo, qué pena, se cortaba. Entonces aquí, amigos, tenemos la versión nuevamente completa de esta presentación que la doctora Thaisa ha preparado para nosotros sobre la obesidad en nuestros gatitos. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Tú sabes, para mí siempre es un gusto compartir contigo estas charlas, enseñar un poco a nuestros amigos. Y bueno, todo por el bien de los gatitos, ¿no? Todo por el bien de nuestros engreídos. Así es, doctora. Y esta noche es una noche de gorditos y gorditas, felinos. Ay, mejor. Los felinos, no los humanos. Muy bien, doctora. Entonces pasamos, creo yo, a la presentación. ¿Ya? Sí, excelente. Muy bien, doctora. La escuchamos. Muchísimas Bueno, gracias. obesidad en gatos. Miren ese gato gordo. Peladito y gordito. Bueno, obesidad, ¿qué es la obesidad? Según la Organización Mundial de la Salud, es el depósito excesivo de grasa corporal. La definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede lógicamente ser perjudicial para la salud. No solamente de los gatos. Acá están todas las especies, gatos, perros, humanos, vacas. Bueno, aunque a las vacas les conviene, a los humanos les conviene que la vaca sea gorda, ¿no? Bueno, esta es una parte muy importante, porque ningún dueño quiere reconocer que su mascota está con sobrepeso o ya en un estado de obesidad. ¿Qué es lo que acostumbran decir? Ay, pero mi gatito es lindo, es hermoso, doctora. Sí que está gordo, obeso, pero mire lo que bonito es y se le ve saludable, mi gatito está bien sano. Además, mire, su pelito brilla. En el caso de este gatito que tenemos en la imagen, no tiene pelito que le brille. Vemos puro rollo. Ay, pero es mi peluche, me encanta paturrarlo así. La mayoría de los dueños piensan, como les dije, que su gatito tiene un peso normal. Entonces, acá tenemos una imagen con una tabla de si queremos reconocer si nuestro gatito está obeso o está en sobrepeso o si está con una condición corporal normal. Entonces, con este cuadro nos podemos ayudar bastante. Vemos en la primera fila que dice demasiado delgado. Tenemos tres maneras de ver una contextura muy delgada en un gatito. En la primera imagen vemos que se le notan las costillas que tienen, se les nota la columna vertebral, se le nota una cintura muy estrecha, se le nota una escasa masa muscular, no hay grasa palpable y hay un pliegue abdominal severo. En la figura número 2, igualmente vemos que aún se le notan las costillas, la columna, la cintura estrecha, pérdida de masa muscular, no hay nada de grasa palpable y el pliegue abdominal está marcado. La imagen número 3, bueno, es un gatito de una mejor condición, realmente la condición corporal ideal son la número 4 y la número 5. Que podemos ver que no se notan las costillas, si las palpamos las podemos sentir. Hay una cintura evidente, pero no muy marcada. Y vemos mínima grasa abdominal, mínima cantidad de grasa abdominal. Y en la figura número 5, que es la ideal al 100%, vemos que está todo proporcionado a nivel de los miembros anteriores y los miembros posteriores.
Vemos más o menos el mismo grosor, la cintura se nota bien marcada. Si lo vemos lateralmente, vemos que no, o sea, el abdomen no se ve parejo entre miembros posteriores y anteriores. Si vemos en la figura número 6, ya vemos que esa línea abdominal empieza a bajar. Ya no está tan en diagonal, sino ya empieza a verse una línea recta. Como en la figura 7 ya es completamente recta, en la figura 8 esa línea abdominal ya no está tan línea, ya es medio curva, y vemos que ya no existe una cintura, ya no se percibe la cintura a nivel de los miembros posteriores. Si tratamos de palpar costillas, no vamos a sentirlas. Si tratamos de palpar la columna vertebral, no vamos a sentir. Y en la figura 9 ya vemos la línea abdominal bien marcada, la parte redondita, en donde ya vemos un acúmulo bastante prominente. Y si vemos la figura como vista desde arriba, vemos que ya el gatito ya no tiene cintura, se le ve recto, sino se le ve una... A eso no debemos llegar. Entonces, en el gato, la obesidad es la enfermedad nutricional más importante actualmente. Vemos que afecta entre un 35% de los gatos adultos. Estudios realizados en varias partes del mundo calculan una incidencia de obesidad en la población felina entre 22 y 40%. Esto generalmente es debido a la poca actividad que realizan estos gatitos, aparte los pequeños espacios donde viven ahora. Generalmente los gatos están más en viviendas verticales, ¿no? Edificios, departamentos pequeños. Muchas personas que tienen sus mini departamentos tienen a su gato, un gato, dos gatos, en espacios muy reducidos donde el gato no puede realizar actividad física, entonces se dedica solamente a comer y dormir. Entonces, lógicamente, si encontramos obesidad en una mascota a partir de los 5 o 6 años, lo único que vamos a encontrar es una expectativa de vida muy disminuida. Yo creo que todos queremos que nuestros gatitos vivan muchos años, ¿no? Acá tenemos una imagen propia de un gatito obeso que no realiza actividad física. Generalmente estos gatitos son alimentados con alimento rico en carbohidratos, que es lo que tenemos que evitar. Acuérdense que los carbohidratos no son metabolizables por los gatos. Entonces lo único que ocurre es que estos carbohidratos se conviertan en grasa. Además de solamente convertirse en grasa, tienen que tener en cuenta que todo pasa por hígado, y en el hígado es donde se forma la glucosa. Y esta glucosa no llega a ser completamente metabolizada por la insulina de este gatito, porque lógicamente el páncreas no se da abasto. Entonces, ¿cuál es la primera enfermedad que tenemos en estos gatitos obesos? Generalmente es la diabetes de tipo 2, que es la diabetes en el que la azúcar se queda circulante en sangre porque no hay suficiente insulina para poder ser metabolizada. Acá, como estaba, son las consecuencias de la obesidad. Tenemos diabetes mellitus tipo 2, lipidosis hepática, problemas dérmicos, alteraciones del tracto urinario, problemas gastrointestinales, ortopédicos, compresión respiratoria, anestésicos y para procedimientos clínicos, ¿no? Entonces, ya más o menos les comenté un poco sobre la diabetes mellitus. ¿Por qué se genera esta diabetes? Tenemos la lipidosis hepática. En alguna oportunidad comenté que el hígado de los gatos no es como el de perros o el de los seres humanos, que mientras no tenga nutrientes el hígado se queda hasta tener nuevamente
nutrientes y el hígado vuelva a metabolizar, a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el caso de los gatos? Por ejemplo, un gatito muy gordito, de pronto empieza a sentir problemas gastrointestinales. Le da gastritis porque se comió algo que no debió y simplemente deja de comer porque tiene inflamación gástrica o simplemente deja de comer porque está estreñido y no pudo defecar, su dueño no se dio cuenta, deja de comer. ¿Qué ocurre con este hígado? En vez de jalar nutrientes del músculo del gato, empieza a jalar grasa hacia el hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Genera una lipidosis hepática porque como el hígado tiene que jalar nutrientes de donde sea, no tiene proteína para jalar, para metabolizar y empieza a jalar grasa. ¿Qué ocurre? Este hígado, aparte de ser ya un hígado graso de un gatito obeso, además entra en lipidosis hepática. Problemas dérmicos. Saben que los gatitos se acicalan todo el día. Entonces, y los vemos limpios y piel sana, porque lógicamente teniendo un peso adecuado, llega a todos los lugares de su cuerpo para poder realizarse el aseo propio de los gatitos. ¿Qué pasa si es un gatito obeso? Como en la imagen anterior, ¿no? Este gatito, por ejemplo, no puede llegar a lamerse la cola. Entonces, ¿qué tenemos? Problemas a nivel de las glándulas anales, problemas en la base de la cola, que es donde tienen varias glándulas sebáceas, genera un tipo de sebo, de grasita, que esa es la grasita que ellos se lamen, que ellos tienen unas glándulas a eso. Entonces, al no poder lamerse, a esa grasita se le queda retenida en la piel y le empieza a ocurrir, a generar dermatitis. En el caso de este gatito, por ejemplo, no puede lamerse la pancita, no puede lamerse las patitas, no puede ni siquiera poder acicalarse su carita. Entonces ahí ya tenemos problemas dermatológicos. Luego de problemas dermatológicos existen las alteraciones del tracto urinario. Un gato macho generalmente tiene depósitos muy grandes de grasa justo en la zona pélvica. ¿Qué ocurre con esta zona pélvica? Nos va a aprisionar los uréteres, perdón, el uréter. Entonces, perdón, la uretra. Presiona la uretra y ¿qué ocurre? El gatito genera obstrucción urinaria y no puede orinar. Luego, bueno, los problemas gastrointestinales, falta de motilidad, ese estómago ya no tiene la motilidad necesaria, se queda estático. ¿Qué ocurre? Problemas, las famosas triaditis hepáticos, problemas de páncreas, problemas de vesícula biliar. ¿Qué sucede a nivel de problemas ortopédicos? Lógicamente, un gato de 4 kilos no va a saltar y va a tener la agilidad de un gato de 10 kilos. ¿Qué ocurre? Al momento del salto, tiene mucho trabajo a nivel de articulaciones de los miembros posteriores y anteriores, lógicamente. Entonces empieza, incluso se han reportado casos de rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Ocurre en gatos obesos. ¿Qué pasa si a este gato se le tiene que someter a una cirugía de emergencia porque se comió un cuerpo extraño? Vamos a tener riesgos anestésicos y vamos a tener mucho riesgo a nivel de procedimientos clínicos. O sea, si tenemos que hacerle una profilaxis, los procedimientos van a tener que ser distintos. Si tenemos que esa rodilla que se le rompió el ligamento cruzado, vamos a tener que dar a ese gato. ¿Cómo lo vamos a operar? Si lógicamente no presenta las condiciones óptimas para una buena cirugía y un buen proceso anestésico. Luego sabemos que el gato es carnívoro por naturaleza. Y como les comenté anteriormente, el consumo de carbohidratos o grasa en la dieta genera alteraciones en el metabolismo, donde lo vemos reflejado en varios órganos y tejidos, ¿no? Uno de los mayores problemas a nivel mundial es en los países industrializados el manejo nutricional.
qué cosa, que es este alimento es el que conduce a la obesidad en los gatos, ¿no? Debido a que es un alimento rico en carbohidratos y estos organismos de los gatitos no están preparados para metabolizar carbohidratos y se convierten en grasas. Si bien es cierto, la comida balanceada, la comida preparada, alimento seco, generalmente, o sea, ayudó a los dueños de los gatitos a facilitarles la vida, generalmente personas que no trabajan en casa y que tenían que cocinarles, ¿no? Como era antiguamente el hoyón de comida para los perros y los gatos. A los gatos se les daba la menudencia, al perro se le daba algo de menudencia y camote. Eso era lo que comía antes el gato. Los gatos tenían un índice de tiempo de mucho más alto del que hay ahora con gatitos que son alimentados con este alimento seco. Y es justamente el carbohidrato el que produce un acúmulo de tejido adiposo, que es a su vez lo que genera el problema a nivel de acúmulo de grasa. Predisposición, sí existe predisposición en grasas. Hay investigaciones que dicen que los gatos comunes sin raza definida tienen 2 veces mayor el riesgo de ser obesos que los gatos de raza. ¿Por qué motivo? Es muy probable que sea genética. Luego, la edad que mayor riesgo se encuentra es entre los gatos de 5 a 11 años. ¿Por qué? El gato es quiten o un gatito hasta el año. Del año a los 3 años aproximadamente es un gato joven, todavía es muy activo, muy juguetón, salta, investiga y es mucho más, ¿no? ¿Qué ocurre después de los 3 años? Empieza a ser más sedentario, flojo. ¿Qué ocurre? Los 3 años se le empieza a dar, en algunos casos, alimento, que ahora ya existe el alimento para gatos castrados. Pero igualmente la diferencia entre un alimento para un gato adulto y un castrado, la única diferencia es la cantidad de calorías. Pero ¿qué pasa si el dueño dice, ay, pobrecito, queda con hambre, le doy más? O sea, de nada sirve darle un alimento para gatos castrados cuando le vas a dar el doble o el triple de la ración. Entonces, a las finales quedamos en lo mismo, ¿no? Entonces, la edad predisponente es a partir de los 5 años, entre los 5 y los 11, que es el tiempo que los gatos se vuelven más sedentarios. Factores ambientales que influyen, sí, definitivamente fue lo primero que les comenté, que en muchos casos los nuevos hábitats de los gatos son las casas verticales, los edificios. Aparte, conviven con otros gatos, conviven con perros, entonces ocurre estrés. Muchos gatos que debido al estrés, su desfogue es prácticamente comer, ¿no? Entonces comen más de cuenta debido a el tipo de ambiente en el que están viviendo y lo que se genera este tipo de vida, ¿no? Entonces acá, como dice, hay que tener en cuenta que la comida no es un acto social para el gato. El gato es un animal solitario, entonces no comen en grupos, no quieren estar. En realidad el gato no vive en grupos, a menos que sean manadas, por así decirlo, que es la mamá que tiene 3 hijos, esos 3 hijos, el macho vuelve a preñar a la mamá, el hermano macho cruza a la hembra y a la otra hembra, a las hermanas, entonces empiezan a crearse una colonia, que generalmente todo es colonias de familias. Entonces, y ahí el mismo estrés entre esos mismos gatos genera el estrés y comen, porque es lo único que tienen
un poco general el estrés, ¿no? O el aburrimiento. Los propietarios de gatos obesos tienden a humanizarlos. Mi gatito, mi bebé engreído, compro tu postrecito, me subo a mi cama, hago sonar la bolsita, ven, siéntate a mi lado, te doy de comer. El gato se acostumbra a que si se arrima a su dueño le van a dar algo rico. Entonces se acostumbra a comer. El solo hecho de subirse encima de su dueño ya significa que va a comer. Entonces, no es una buena opción, ¿no? Alimentar al gato con golosinas prácticamente, son golosinas. Entonces, ¿qué pasa si a un niño humano le dan golosinas todo el día? Es exactamente lo mismo que va a pasar, ¿no? Entonces, tratar de que la recompensa a un gato no sea siempre comida. El gato puede reaccionar muy bien con un juguete, puede reaccionar muy bien con una pita. El solo hecho de prestarle atención a la mascota, sea gato o perro, y darle unos minutos, un tiempo dedicado a la mascota, es suficiente. No tenemos que contentar al gato con comida para que el gato nos quiera y esté al lado nuestro. El gato o el perro lo que busca es nuestra atención. Unos 5 o 10 minutos bien atendido al gato o al perro, darle lo que necesita en tiempo de atención. No necesariamente tiene que ser con comida, sino con juego y con realizar actividades juntos. Incluso realizando actividades juntos ya están estimulando al gato a que haga actividad y no esté todo el día durmiendo y pueda quemar esas calorías de más que ya se comió. Bueno, esta es la última diapositiva y la recomendación, ¿no? Recomendación final, que no se le premia al gato. Y ese tipo de premios con golosinas cargadas con mucho carbohidrato y mucha grasa es la que finalmente termina perjudicando a nuestras mascotas, ¿no? Otra recomendación es no le faciliten la comida al gato. El gato en vida libre tiene que buscárselas, tiene que trabajar para conseguir su comida. Entonces, en el caso de nuestros gatos, hagamos lo mismo. Pongámosle sus comederos en lugares altos para estimularlos a que salten, que busquen su comida. Pónganle de repente varios platitos en distintos sitios de la casa con poquito alimento para que ellos descubran dónde está su comida y coman, ¿no? Que no sea tan fácil comer y dormir, ¿no? Que investiguen. El juego es muy importante. Estimularlos a que tengan actividad, a que quemen energías, a que jueguen. Definitivamente no todos los gatos les gusta jugar. Entonces tenemos que tratar de investigar cuál es el tipo de juego que ellos prefieren. Hay gatos que juegan con pitas, gatos que juegan con pelotas, gatos que juegan con muñequitos interactivos como los ratones a cuerda. Hay gatos que les gusta el catnip, incluso hay juguetitos con catnip, entonces buscar la manera de crearles actividad. Luego tenemos el puntero láser, que es muy importante, pero hay que tener en cuenta que el puntero láser al final del juego siempre tiene que terminar con algún premio. En una esquina de una habitación le dejan un poquito de... Puede ser carne cruda, un trocito de carne cruda, de repente por ahí su propia comida, o un juguetito con catnip, para que puedan ellos finalmente tener el objetivo que es cazar algo, ¿no? Entonces caza el punto, y el punto resulta ser un ratoncito, resulta ser un pedacito de carne cruda que lo estimula. Entonces, hay que buscar estas maneras de que estos animalitos puedan tener actividad, ¿no? Qué excelente, doctora, todo lo que nos comenta usted. En efecto, ¿no? Los dueños a veces cometemos el error de pensar que porque está gordito, es mi peluchito, es mi chanchito,
pero en realidad cuánto daño le estamos haciendo. Doctora, no sé si tenemos un poquito de tiempo para responder algunos comentarios que están llegando. Sí, vamos a retirar la presentación entonces para poder ver en pantalla los comentarios que nos están haciendo llegar. Cari Variedades nos pregunta, doctora, buenas noches. ¿Cuál es el peso promedio de un gatito de patas no tan largas, por favor? En realidad, no hay un peso específico. Como les comenté con la diapositiva número 3, donde está la imagen, no es el peso en sí del gatito, sino tienes que aprender a ver la estructura del gato. Tiene que verse las dos cinturas, tienes que ver el nivel a la altura del nivel de abdomen, que no sea una línea recta, sino medio perpendicular. Entonces, hay imágenes que pueden llevar a ver cuál es la condición o la estructura física ideal del gatito, ¿no? Puede ser un gato muy pequeño que pese 3 kilos o 4 kilos, un gato obeso. Claro, como tener un gato grandote que pesa 6 kilos y escucha, pesa 6 kilos, pero es un gato grande. Entonces, un peso específico no hay. Una estructura, sí. Que te puede ayudar con imágenes, ¿no? De acuerdo a la tabla que usted nos ha mostrado. Claro, porque claro, de hecho, exacto, como usted bien dice, hay gatos que pueden pesar de repente 5 o 6 kilos, pero son gatos grandes y no necesariamente van a estar obesos. Yo hoy día he aprendido, doctora, que existe la cintura felina. No sabía que los gatos tenían cintura. Mis gatos no tienen cintura. Yo me estoy dando cuenta que están ellos en el grupo de los obesitos también, así que tenemos que poner manos a la obra. Tenemos aquí una pregunta de Susan Barredo. Buenas noches, doctora. Con la tabla que nos mostró, veo que él, bueno, su gatito, ¿no? Que él tiene obesidad. Además, él tiene leucemia. ¿Esto es más peligroso? Leucemia y obesidad. Definitivamente sí, porque ¿qué sucede a un gatito obeso que encima tiene la condición de tener la leucemia, le da diabetes? Definitivamente se va a generar un tema de estrés multiorgánico y lógicamente ese estrés va a generar que al gato se le active la enfermedad. Entonces también tiene que bajar de peso. La estructura ideal y la mejor manera de estimularlos y ver que haya una conformación correcta es la actividad y la buena el juego, claro, ¿no? El juego y buscar alimento rico en proteína, ¿no? Cuanto más rico en proteína es el alimento, menos formación o acúmulo de grasa va a haber en su organismo. Justamente, doctora, la siguiente pregunta de Milagritos Acosta es sobre eso. Doctora, ¿alimentarlos con carne de pollo es malo? No, al contrario. Al contrario, ¿no? ¿Qué comería un gato en vida libre? Un gato en vida libre comería pajaritos. Ratones. Ajá. Entonces, primero tenemos que guiarnos por su conformación y forma de vida natural. Y así es. El gato no ha sido un animal doméstico y tampoco es un animal doméstico, es semidoméstico, que es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de que la vida del gato que tenemos ahora en casa sea lo más parecida a su vida normal, a la vida que el gato debería tener. Entonces, lo más parecido a un pajarito, ¿qué sería? El pollo, carne de pollo. El pollo, claro. Lo más parecido a un ratón, claramente sería el conejo, pero no tenemos carne de conejo en nuestro medio. Porque ni siquiera pescado, porque creo que nadie ha visto un gato que pesque en el mar. Se les asocia mucho a los gatos, inclusive hay platitos, cositas que vienen con los esqueletitos de pescado, pero en realidad un gato no se va a meter a un río o un mar a pescar. ¿No? Es como que al conejo le dicen que el conejo lo asocian con la zanahoria. Con la zanahoria, ajá. Y no es pero cierto. El conejo no debe comer zanahoria. Imagínense o sea, son momentos que se crearon. Lógicamente, exacto. En una pescadería hay gatos, como hay en todos los mercados y como hay en todos los lados. Entonces, se pensó que el gato se alimentaba de pescado porque el gato robaba pescados en el mercado o en los terminales pesqueros, pero no quería decir que quiera alimentarse de pescado.
Claro, era como que lo único que había disponible en ese momento. Todavía que se alimente con peces de río, porque bueno, el río de todas maneras es mucho más fácil que un gato pueda acercarse de repente a un río y pescar un salmón, aunque acá en los ríos Claro. de acá no hay salmón, pero el salmón es que llegado a un determinado tiempo de su vida, el salmón se va a estanques a poder desovar y podría en un estanque un gato cazar un salmón y comérselo, ¿no? Pero como que es un poco difícil la situación, ¿no? O sea, no, no Claro, es tan ajá. común como que un gato case un pajarito, por ejemplo, Después, ¿no? otro detalle siempre comento con los dueños de mis pacientes es cuando vemos un documental de animales salvajes en televisión, por ejemplo, no, pues Animal Planet o Nat Geo, que ven los leones cazando a su presa. Cuando ven a un león cazando una presa, primero ataca al cuello, mata a su presa y luego lo primero que hace es comerse las vísceras. Abren abdomen y se comen las vísceras. Una vez que se comieron las vísceras, recién empieza a comerse la parte de músculo. Entonces, es debido a esto la comida la comida balanceada, si nos ponemos a leer de ingredientes, en muchos casos vemos harina de pollo, ¿no? O hidrolizado de vísceras de pollo. En algunos casos vemos carne, carne de pollo extraída del hueso. Bueno, le ponen un montón de términos. Pero en la mayoría de bolsas de alimentos vamos a encontrar vísceras de. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué puede comer un gato naturalmente? Hígado, molleja, corazones. Intestino no se acostumbra a comer intestinos de pollo, ¿no? Pero sí puede darles víscera mezclada junto con la parte proteica, no por la parte proteica, sino la parte muscular del pollo. Entonces mezclar todo, mezclar carne, mezclar vísceras. Pueden dárselas crudas o pueden dárselas sancochadas y ahí aprovechan el donde se sancochó el pollo para hidratar al gato, ¿no? Ya que el gato es un animal que es un poco difícil de hidratarse. Entonces, esa sería la mejor alimentación, ¿no? Doctora, hace un ratito hablábamos de esta combinación que es muy peligrosa, ¿no? Obesidad y leucemia. En la siguiente pregunta, comentario, tenemos otra combinación que también realmente sea peligrosa. Gatitos mayores y obesidad. Shelby nos dice, hola, mi gata cumplirá 12. ¿Qué comida es recomendable para esa edad que pueda suplir sus necesidades? Por ejemplo, en este tipo de gatitos, hubiera sido genial que los hubieran acostumbrado durante toda su vida a alimentarse con alimento natural, ¿no? Carne. Lamentablemente, un gatito comido toda su vida un alimento balanceado, los famosos pellets, ya es un poco difícil acostumbrarlos a que coman alimento natural. Y los alimentos balanceados generalmente tienen un porcentaje de proteína muy bajo. Entonces, estos riñones no están preparados y ya encima los riñones de un gatito de 12 años ya son riñones ligeramente, con un desgaste propio del tiempo. Entonces, a esos gatitos ya no les podemos dar ni un alimento balanceado, rico en toda, disculpando la expresión, en toda la cochinada que tiene, porque va a dañarle igual el hígado, va a dañarle igual el riñón. No podemos darle ahora un alimento rico en proteína porque ese riñón no estuvo acostumbrado a metabolizar tanta proteína como debió haber comido desde un inicio. Entonces, para un gatito a partir de los 10, 11 años, hay marcas que tienen alimento para gato a partir de esta edad, que son alimentos bajos en sodio, control de proteínas, control de grasa, control de fósforo, de preferencia menos fósforo, porque el fósforo es el que termina dañando. Entonces, el alimento que yo recomiendo así a rajatabla es cualquier alimento renal, porque el alimento
solamente le protege el riñón o previene daño, sino estamos cuidando hígado, estamos cuidando corazón. Porque así es. Sodio, bajo en fósforo, proteína de alta calidad. Entonces hay que buscar este tipo de alimento, ¿no? Si fuera el caso de un gatito que estuvo acostumbrado a comer alimento natural, como pollo, incluso hasta hay gatos que les han dado carne de res. Yo no recomiendo mucho la carne de res porque es una proteína, una digestibilidad un poco más complicada que el pollo, no es alta digestibilidad, y aparte presencia de urea, ¿no? Y la urea también daña el riñón. Entonces, la mejor proteína en caso de un gatito mayor, si todavía se le puede acostumbrar, es la proteína de pollo. Doctora, quería comentar un poquito larguito, pero en resumen, lo estaba leyendo, es bastante largo el comentario. El caso de un gatito a quien lo están tratando de convencer de que haga ejercicio, ¿no? Que rote la botella para que coma de a pocos, porque Claro. si le ponen el plato se lo come lleno, pero reniega, ¿no? Reniega y bueno, como, un poco como que los dueños se dejan influenciar por eso y le dan el plato nuevamente, engorda. ¿Qué podemos hacer, doctora, en estos casos para que los gatitos gorditos que tienen que reducir su ración no se estresen al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos ir de repente cambiándoles poco a poco? Hay unos platos que son platos tendidos. Ya. Porque normalmente lo que sucede es que uno le pone mucha comida en el plato, porque la mayoría dice, ay, pero lo que pasa es que no quiere meter su cabeza hasta el fondo, come encimita nomás. Entonces, si ves que no quiere meter su cabeza hasta el fondo del plato, ponle un plato plano, ¿no? Un plato tendido que no tenga mucha dificultad para poder acceder a la comida, ¿no? Entonces, cuanto más chato es el plato y más pequeño de repente, entonces el gato va a seguir viendo que es fácil comer y que es una cantidad pequeña, entonces el gato se va a ir acostumbrando. Otra cosa es ir cambiándole de sitio el plato o ponerlo varios platos pequeños en distintos lugares de la casa, cosa que él empieza como que a hacer una cacería de su alimento. Empieza a buscar un poquito por allá, otro poquito por allá. Después hay un tipo de plato que se puede utilizar sin ningún problema y es más, hacen trabajar al gato. Es, por ejemplo, las cajas de huevos. Que tienen los huequitos, ¿no? Las cajas donde vienen los huevos. Entonces, en ese tipo de cajas se puede poner comida así en varios sitios, o sea, en varios huequitos, ¿no? Como que 10 pepitas en cada huequito, y que el gato tenga que meter la patita, como que está cazando su comida. Entonces, se va a tener que meter la patita y jalar la comida hacia afuera. Entonces, esa también es una manera de estimularlo a que trabaje por su comida. Entonces, la cosa es estimular el instinto del gato, que viene a ser la caza. Por último, hacerlo jugar con su propia comida, ponerlo como que en cucharitas, y jalas la tapita con pita, que el gato llegue a la tapita y se come la comida, pero no le están dando un premio, sino le están dando parte de su alimentación. Como les comenté, un gato de 6 años ya es un gato ligeramente más sedentario. Entonces, lo que busca el gato probablemente es la atención hacia él, no necesariamente darle la comida. Entonces, estimularlo, hacerle cariño, hacerlo jugar. De repente el primer día no quiere jugar, pero si todos los días lo acostumbramos a que a la misma hora vamos a estar con ellos, se va a empezar a formar una rutina. Probablemente el primer día solamente va a ser así con su patita, va a mover la patita. El segundo, tercer día ya no va a mover la patita, sino 2. Al tercer día de repente te va a estar esperando que juegues, pero ya no te sientas en el mismo sitio donde normalmente te sientas a jugar, sino te sientas 1 metro más allá para que él vaya a buscarte, ¿no? Entonces, el hecho de crearle una costumbre o un hábito al gato no es cosa sencilla. No es fácil, ¿no? Hay que tener tolerancia y tener paciencia y tener
constancia. Con la constancia se gana mucho con el gato. Estimular nomás, buscar la manera de hacerlo mover y buscar platos nuevos, ¿no? Que no sean un plato muy grande, que no sea hondo, porque si es muy hondo tienes que poner mucha comida. Plato más plano para que tenga la facilidad de comer y no tenga que estar, y no reniegue, ¿no? Perdón. Así es, doctora. Creo que al final el tema es un poco de creatividad y buscar maneras de distraerlo, que Claro. entienda que puede hacer otras cosas más aparte de comer, ¿no? Claro, tenemos una pregunta un poquito graciosa, pero creo que es bien válida. Un gato le va a hacer una pregunta, doctora. El gato Don Reyes. A veces por mi instinto cazador me como unas mosquitas y cucarachas con el tiempo. No, para nada. Come todas las polillas que quieras. Solamente que si te vas a comer las cucarachitas, que no sean las cucarachitas que salen del desagüe, porque no van a estar muy limpiecitas, que digamos. No hay Entonces, problema. si comen insectitos, no hay problema por ahí. No, incluso tengo el caso de una amiga que tiene varios gatos en su casa y que ella busca siempre actividades en sus gatos, ¿no? Y un día me comentó, oye, Tai, ¿y si compro grillos y suelto grillos en mi casa para ver si se los comen? O sea, hay grillos que son criados para alimento de algunas aves que comen insectos. Entonces a ella le causó curiosidad esto, enterarse que habían grillos para aves, y me dijo, ¿y si compro grillos y los suelto en mi casa para que los gatos los cacen y se los coman? O sea, es estimular definitivamente el instinto de ellos, ¿no? Pero yo creo que no llegaría tanto de comprar grillos para que el gato coma, o sea. Pero si se mete una polilla y el gato se la come, si se mete un torito y el gato se la come, no va a pasar nada. No va a pasar Claro, eso ya es. No hay problema, nuestro querido gato Don Reyes puede seguir comiendo tus mosquitas y Es cucarachitas. más, hay gatos que tienen la opción de cazar pajaritos, que tienen acceso al jardín. Si cazó su pajarito y se lo comió, pucha, le da su pastillita para desparasitarlo, no sé, su revolution para matar el ácaro, probable, pero es parte de su naturaleza y no podemos prohibirles eso, ¿no? No podemos privarlos de sus instintos. Sí, muy cierto. Bueno, yo tengo una de mis gatas, doctor. Usted sabe que ella sale a la azotea supervisada siempre y es cazadora por naturaleza. Ella de vez en cuando caza una palomita, y lo gracioso es que la trae a casa para compartir con sus hermanos. No se la come sola, la trae. Hay gatos que cazan, llevan lo que cazaron a su dueño y se lo dejan en el pie de la cama o encima de la También, cama, una almohada. también. Es parte del instinto. No podemos, es muy difícil poder modificar el instinto de un animal que en una época fue salvaje, ¿no? O sea, es semisalvaje, caza, el gato es cazador, innato. O sea, es imposible decirle al gato no caces. A mí no me gustaría, tuve el caso de mi propia gata en la veterinaria que atrapó un colibrí, casi me vuelvo loca correteando al gato para quitarle el colibrí. Finalmente se lo quité, curé al colibrí y lo soltamos, ¿no? Porque, pucha, me dio pena, ¿no? Le digo, tú tienes tu comida, tienes tu pollo, ya, pero es parte de su instinto. Si ya hubiera encontrado plumitas, ya, pucha, se lo comió, pues, ¿no? Ya, ¿qué se va a hacer? Es de su naturaleza, ¿no? Así es, así es. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos ya concluyendo la entrevista y hay muchos comentarios ahí relacionados a la comida, ¿no? Entonces, creo que, doctora, de repente podríamos hacer alguna otra de las charlas que usted nos brinda en referencia a nutrición, ¿no? Cómo evitar este tema de la obesidad, cómo manejarla también, porque creo que es bastante común. En realidad, la imagen que os he mostrado, creo que no he sido la única yo que se ha sorprendido de ver que, en mi caso, por ejemplo, todos mis gatos están entrando en el rubro de obesidad, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que nosotros como dueños de los gatitos sepamos qué es lo mejor para ellos para evitar esa situación, ¿no? Para Lógico. evitar llegar a la obesidad. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy, jueves. Gracias a las personas que nos han acompañado. Recuerden que Veterinaria de Thaisa pueden encontrarla en Avenida Velasco 7, 2837. Dejamos aquí los números para las citas. Muchísimas gracias, doctora Thaisa. Muy No, de buenas nada, noches. yo feliz y cuando gustes.
A ver, vayamos Gracias, a doctora. otro tema que haya, de acuerdo a a los comentarios y a las preguntas, podremos de repente sacar otro tema para en alguna otra oportunidad poder seguir ayudando a nuestros amigos a poder manejar de lo mejor posible la vida de sus gatitos, ¿no? Así es, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas. Hasta el próximo jueves.